Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 21 de septiembre del 2023. Son las 9:15 AM en Buenos Aires. Falta 1 hora 15 para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que subió el 7,3% a raíz de las expresiones del presidente de la Reserva Federal. Se ubicó en 15,14, donde ya es un territorio de incertidumbre, y además logró cruzar, la SMA de 50 de un salto, y específicamente que logró cruzar también la línea del MACD con un histograma positivo, lo cual es claramente una señal alcista. En lo que se refiere al impacto que esto ha tenido en lo que es el put call ratio, que es el índice de coberturas, tenemos que quedó en 1,09 aproximadamente. Quedó en 1,08, y esto claramente es un sesgo de mercado en baja. Fíjense que además se viene el Golden Cross para este parámetro. Significa que veremos el ascenso de este índice acompañando lo que podría ser alguna corrección un poco más importante del mercado. En lo que se refiere a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, fíjense que ayer cayó a 34%. Es un parámetro excesivamente bajo y de alguna manera abona la teoría que podría estar cerca alguna suerte de relief rally. En lo que se refiere al impacto que esto ha producido en los índices más importantes, comenzando con SPY. SPY ayer generó un engulfing pattern muy potente con una caída del 0,92%. Fíjense que la vela envolvió a la vela anterior, que era un doji, y de alguna manera el riesgo es que testee los lows que el mercado hizo en agosto. Veremos si esa circunstancia ocurre o no. Lo que sí queda claro es que el mercado sigue haciendo lower highs, y además banderín que habíamos dibujado hipotéticamente de alguna manera lo ha roto. Significa que inició un ciclo correctivo. Vamos a ver cuán importante es. En lo que se refiere al Nasdaq, la evolución ayer fue similar, con una caída del 1,44%. Hizo un engulfing pattern, una vela que envuelve a la vela anterior de una manera notable, con un MACD con pendiente fuertemente negativa, con el volumen muy elevado, y los comentarios son exactamente los mismos. Está haciendo lower highs y el banderín de alguna manera lo rompió con la pendiente negativa. En lo que se refiere a Dow Jones, en el día de ayer 0,22 abajo, los mismos comentarios del resto de los índices. Estamos viendo lower highs y además el banderín de alguna forma también está roto con pendiente negativa. Todo esto a raíz de la incertidumbre que la propia Reserva Federal crea, cambiando las expectativas, forzando al mercado a converger a la inflación del 2%. Fíjense que en el caso de Russell 2000 se rompió claramente el promedio ponderado 200. De a poco está generando un potente squeeze. Ya el ADX está en 23. Vamos a ver hasta dónde puede llegar a caer. Fíjense que se ve un patrón de largo plazo, hombro, cabeza, hombro en este índice, lo cual podría augurar algunas caídas un poco más importantes. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense que ayer ligeramente cayó un 0,37%, pero está altísimo, está en 43,49, corresponde a una tasa del 4,3. Más allá de que hay un spread con la tasa de interés que decidió mantener la Reserva Federal en 5,5 por lo menos este mes, como para garantizar de alguna forma la convergencia en la baja de la inflación al 2%. Los commodities más importantes, el petróleo ayer cayó el 1,07% con una suerte de shooting star, una vela fea. Logró cerrar debajo de la EMA 8, lo cual augura caídas, y fíjense que viene la caída también del MACD. En el caso de los mercados de futuros, acompaña la tendencia. En este momento está a 89,60 con una caída del 0,03%. En lo que se refiere al otro commodity relevante, como ser el gas natural, la caída es del 3,41% y cerró debajo de la EMA 8. En lo que se refiere a los metales preciosos más relevantes, comenzando con el oro, ayer subió el 0,07%, logró instalarse arriba del promedio ponderado de 50, pero con un gravestone doji, con lo cual esto no parece tener potencia para seguir subiendo. En lo que se refiere a la plata, el otro metal precioso relevante, la evolución en el día de ayer, el 0,33%, también un shooting star, aunque cerró arriba de la EMA 8, se vio en el cruce del MACD, que es un indicador de posible rebote alcista. En lo que se refiere a las monedas cripto,
más relevantes, comenzando con Bitcoin. Este sí dato es de esta mañana, con una caída del 1,61%, acompañando el movimiento del Nasdaq, que está con una fuerte corrección esta mañana debajo de la SMA de 50 y está rompiendo también la EMA 8. Tiene un MACD alcista, así que veremos si continúa o no esta tendencia durante el día de hoy. En lo que se refiere a Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución en el día de ayer y de hoy también, este dato es de ahora, de esta mañana, 1,84 abajo, cotizando en $1.592, también acompañando el movimiento que dije del Nasdaq. En lo que se refiere a los papeles más importantes, explican el movimiento del Nasdaq. Tenemos Amazon 1,7 abajo, testeando la SMA de 50, debajo de la EMA 8. En lo que se refiere a Meta, que es ex Facebook, 1,77 abajo, cerrando debajo de la SMA de 50 e iniciando una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a Microsoft, la caída 2,4, y fíjense al ritmo que va a testear los mínimos del mes de agosto. Hizo un engulfing pattern, lo cual hace que probablemente se esperen más caídas en el día de hoy. En el caso de Netflix, el otro gigante de los entretenimientos, 2,6 abajo, con un tremendo engulfing pattern, cerrando debajo la EMA 8 y en un camino de la falla típica de Blue Eyes, que no sería raro que teste la SMA de 200. Después tenemos a Google 3,12% abajo, con un enorme engulfing pattern, que rompió la EMA 8 y al ritmo que va a ir a testear la SMA de 50. En lo que se refiere a Apple, la evolución en el día de ayer fue del 2,0%, con un engulfing pattern también. Rompió la EMA 8 y de alguna forma denota bastante fragilidad. De a poquito se venía el cruce del MACD, que de alguna forma fue interrumpido a raíz de las expresiones del presidente de la Reserva Federal ayer. En lo que se refiere a Tesla, los autos eléctricos, 1,47 abajo, cerró debajo la EMA 8, probablemente testé la SMA de 50. En lo que se refiere al resto de los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid. Lucid está prácticamente testeando los mínimos que el mercado tomó en el mes de junio. Ayer cerró este papel en 5,45, prácticamente de a poco se está convirtiendo en un penny stock. La parte favorable podría ser que está prácticamente tan sobrevendido que no sería extraño de ver un relief rally en este papel. Fíjense que se está viendo un squeeze donde la DX está claramente en 24 y está de a poco posibilitando el encendido del relief rally tan esperado. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, después de la brutal corrección de antes de ayer subió un 3,16%. Esta combinación de vela alcista con una vela tan grande anterior es un bullish haram, y si hubiera follow through probablemente podría rebotar. De todas maneras, fíjense que para ver un relief rally el ADX está extremadamente bajo como para poder esperar esa condición. En lo que se refiere a los ETFs que miramos habitualmente, SOXL ayer una brutal corrección, 4,89% abajo, y probablemente al ritmo que va a testear la SMA de 200 en el orden de los $18. Está el papel aproximándose a una zona de extrema sobreventa y de a poco fíjense que se está empezando a generar el squeeze tan esperado para ver si se enciende o no un relief rally. De todas maneras, miren, la ADX está todavía extremadamente bajo como para que eso sea posible. En lo que se refiere al ABU, el ETF de las biotecnológicas, 6,48% abajo, con un engulfing pattern descomunal, y fíjense que de a poco también se está empezando a activar un squeeze con una DX en 29 que de a poquito va calificando para poder encender el relief rally tan esperado. Lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Wood, la evolución ayer 1,76% abajo, de alguna forma al ritmo que va a testear la SMA de 200 y seguramente los mínimos del mes de agosto, en la misma línea de la que va estando moviéndose el mercado. En lo que se refiere a Macy's, los department stores de alguna forma 1,56 abajo, empezando a consolidar en una zona, probablemente fíjense que con el squeeze que está generando, donde la DX está en 54, tal vez pueda encender un relief rally.
Los mercados de futuros esta mañana comenzando con la volatilidad, fíjense que está un 4,63% arriba, 17, y de alguna manera acá vemos que rompió una resistencia con un target que lo apunta hasta 17. Se encendió el DPO Movo, si se acuerdan que yo les decía, ojo con el Commodity Channel Index que estaba pointing up, lo dije hace 2 días y acá lo tenemos. T2122, 4 weeks new high, new lows, a mitad de camino para encender un relief rally o para continuar la corrección. En lo que se refiere esta mañana, el Nasdaq, 171 puntos abajo, fíjense que ya cruzó el primer ATR y va camino a buscar el segundo ATR de la corrección, con un RSI Stochastic que está completando el ciclo, lo mismo con el Commodity Channel Index que ya cruzó el menos 100. En la semana, fíjense el RSI Stochastic, todavía apuntando hacia abajo, testeando el Trendinator muy debajo del Volatility Stop, está en una condición a punto de confirmarse de falla también en lo que es el periodo de la semana. Por otro lado tenemos Standard & Poor's, esta mañana 40 puntos abajo, una corrección muy importante, fíjense que está a punto de testear el segundo ATR de la corrección del breakout del Volatility Stop del día. El RSI ya está por el piso como para haber completado la caída. Veremos si esto es así o no. Sostenido por esta línea de tendencia, al menos por ahora. Veremos si es la última corrección o no. Con un Commodity Channel Index todavía con pendiente negativa, idem con el RSI. En lo que se refiere al Dow Jones, esta mañana 220 puntos abajo, claramente ya está en un patrón de falla, rompió el Volatility Stop y el Trendinator y va camino a testear el primer ATR de la corrección en un mercado que está en una squeeze con un RSI que está allá por el piso completando el ciclo. Lo mismo el DPO Movo. En lo que se refiere a la semana, se rompió el Trendinator, está roto el Volatility Stop y está confirmando la falla también semanal. Vamos a ver cuán profunda es esta corrección. En lo que se refiere a los futuros de Russell 2000, esta mañana 15 puntos abajo, fíjense que está roto el Volatility Stop, el Trendinator, mismas condiciones del resto de los papeles, con un RSI Stochastic también por el piso, habiendo completado el ciclo. En la semana en condiciones de poder iniciarlo con un Commodity Channel Index acompañando la dirección y en un papel también que está en falla en este periodo. Se acaba de publicar los datos del subsidio al desempleo a las 8:30 hora del este, que dio 201.000 versus 225.000. Quiere decir que de alguna manera cayó el subsidio al desempleo y no logra de alguna manera la Reserva Federal quebrar también el tema del desempleo, que es el único mercado que le queda por acomodar para forzar la convergencia de la inflación. En lo que se refiere al índice de manufacturero de Filadelfia, dio bastante mal, 13,5 comparado con el 0,7 pronosticado, que de alguna manera esto no es una buena noticia. Queda pendiente en el día de hoy la publicación de casas existentes. Recuerden, lo más importante de lo que pasó en el día de ayer con la presentación de la Reserva Federal es más de lo mismo del discurso que hizo en el mes anterior cuando la tasa de interés fue subida, en donde dijo, vamos a volver a subir si es necesario, con lo cual no dio cuál es el final de la película, con lo cual noviembre podría ser el último periodo en el que se vuelva a tocar la tasa de interés. En cuanto a los earnings que veremos en el día de hoy, tenemos a Darden, FactSet, Valneva, Scholastic y también a Flux. De todas maneras, una de las más importantes es Flux, pero no son empresas demasiado relevantes que tengan la capacidad de mover el mercado. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.